Dando Tiro al Blanco, una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y ya está formulada la pregunta a la cual va a responder Carlos Fushán. La pregunta es, ¿cómo así que Jesucristo dijo que al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará? La persona dice, por favor, explíquenme esa frase. Al que tiene le van a dar más. Si tiene, ¿para qué más? Y al que no tiene, pobrecito, hombre, pues si no tienen, dele. Pero no tiene. Y aún lo poco que pueda tener se le va a quitar. ¿No es esto como una gran injusticia de parte de Jesús? ¿Qué quiso realmente decir Jesús con esa frase, Carlos Fushán? Aquí de nuevo hemos de referirnos al propósito de las parábolas. ¿Va a leer usted en la Biblia en este momento? Voy a leer en la Biblia. ¿Qué libro? La Biblia textual según Mateo capítulo 13, versículo 10 en adelante. Mateo 13:10. Exactamente, y dice, y acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no ha sido dado, porque al que tiene le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías, la que dice, de oído oiréis, y de ninguna manera entenderéis, y viendo veréis, y de ninguna manera percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Entonces aquí la palabra más importante de toda esta que nos va a aclarar el asunto es la palabra porque, la conjunción porque. Ahí está la respuesta. ¿Por qué ellos no oían? Porque su corazón se había engrosado. Y esta palabra que está hablando el Señor de dar más al que tiene y del que no tiene quitarle, aún esa misma palabra constituye una parábola en sí misma. Por eso es que es difícil de entender. Para entenderla, hemos de referirnos al mismo Evangelio según Mateo, en su capítulo número 25, versículos números 14 en adelante. Dice así, los talentos. Porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Cada uno según su capacidad, y se fue de viaje. Yendo enseguida, el que recibió los 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Mas el que recibió 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo llega el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y temiendo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Tú debías, por tanto, llevar mis dineros a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con interés. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces vemos que aquí es una cuestión del corazón, que como hombres nosotros, ¿qué hacemos con nuestra vida? Nosotros hemos recibido una vida de Dios, una vida, una independencia, una libertad, una inteligencia, y con ello va atada
indefectiblemente, ineluctablemente, va atada a la responsabilidad que tenemos como seres humanos frente a los otros. Si hacemos bien, cosechamos. Si hacemos mal, esparcimos. Dios nos ha dado nuestro talento para que nosotros nos presentemos frente a Él en el día del juicio. Y esto es muy aparte de la salvación y de haber recibido a Cristo, porque Cristo se constituye en el Salvador de todos los hombres para que todos los hombres podamos o puedan asistir delante del justo juicio de Dios. Entonces en aquel día nos vas a decir: bueno, ¿qué hiciste con tu vida, Donizetti? ¿Qué hiciste con tu vida, Carlos? ¿Cómo has ocupado tu talento, tu libertad, tu inteligencia? ¿Qué has hecho con ello? ¿Qué has hecho de tu vida? Entonces, nosotros tenemos esta responsabilidad tremenda. Nuestro talento consiste en eso. Consiste en lo bueno o lo malo que podemos hacer nosotros de nuestras vidas frente a tantas cosas que nos friccionan y que nos rozan en esta vida en la cual pasamos, vivimos 70, 80 años, pero fíjate, ya desde pequeñitos podemos o llorar desesperadamente porque queremos en un acto egoísta. Y yo no sé si lo has visto en pequeños niños. Claro. Prestan el juguete unos y los otros no, lo quieren todo continuamente. Es una cuestión que hay que educarlos desde tan pequeños acerca del egoísmo, acerca de ser generosos. Y esto se continúa haciendo a través de la vida. Y uno encuentra gente inclinada hacia una cosa mala, maligna, y otros que hacen el bien. Carlos, en el primer texto que usted leía, hablaba del corazón engrosado. El que oyendo no oye, el que viendo no ve, y que por eso lo poco que tiene se le va a quitar, pero aquel que tiene mucho se le va a dar más. Se está refiriendo en ese caso el atesorar la palabra de Dios, el comprenderla, el valorarla, y a medida que usted lo va haciendo, Dios le va añadiendo, pero que aquel que no quiere escuchar, que está viendo pero no quiere ver, aún eso poco se le quita. Yo creo, Donizetti, que ese es un ejemplo extraordinario que estás poniendo en este momento. Y no creo que pudiera haber otro ejemplo tan bonito como el atesorar la palabra de Dios o rechazar la palabra de Dios. Creo que allí los talentos se amplifican en eternum. Es una cosa maravillosa porque nos volvemos sabios y por medio de la sabiduría que nos produce la palabra de Dios somos capaces de que nuestros frutos crezcan y permanezcan. Y esto es lo único que en realidad tiene garantía de que es así, porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Claro. Entonces, pero también se puede aplicar, sin embargo, en otros aspectos de nuestra vida. Gente, por ejemplo, que no conoce la palabra de Dios. Por ejemplo, tomemos el caso de un indígena, que tienen unas leyes para ellos mismos, en Nueva Zelanda, allá, donde son antropófagos, todavía se comen a los hombres allí. Bueno, pero eso no es pecado para ellos. Pero a lo mejor tienen una ley entre ellos. Vamos a suponer que tengan la ley de la cacería. Quien caza, quien toma la presa, a él le pertenece. Y hay dos personas que están al acecho de un animal para cazarlo con sus flechas. Su familia está pasando hambre y entonces está listo para cazar a ese animal, pero surge otra flecha antes que él la dispare y entonces mata al animal. Una flecha de otro indígena. Este que está aquí con el arco tensado, él tiene una ley en su mente, en su conciencia, que es el respeto de la caza. ¿Por qué? Porque el otro le ganó. Puede guardar su flecha y tratar de conseguir otro animal, o puede matar al otro y robárselo. Claro. Entonces, esto está delante de Dios. Y esto es lo que hacemos nosotros con nuestra libertad. De manera que conociendo la palabra de Dios o rechazando la palabra de Dios, pero aún así, en nuestra conciencia, Dios ha plasmado como hombres su ley. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. Vamos al resumen, Carlos. ¿Cómo no? ¿Qué quiere decir la frase, el que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene? La frase, el que tiene se le dará más y el que no tiene se le quitará, está relacionada con la dureza de corazón o con la amplitud de corazón para discernir y para entender la propuesta de Dios como creador, que tenemos un Dios que nos ha creado con una responsabilidad
al cual tenemos que dar cuenta. Entonces, nosotros, si abrimos nuestro corazón, tenemos mucho y recibimos más de Dios. Si cerramos nuestro corazón, como dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Ellos cerraron sus ojos al Mesías, endurecieron su corazón ante la presencia de Jesucristo, lo rechazaron, lo crucificaron, y entonces este pueblo pues se le quitó aquello que tenía y se le dio a otro pueblo que somos nosotros. Somos responsables ante Dios de que lo que hemos recibido hay que ponerlo a trabajar para que Él pueda dar más. Indudablemente. Si no producimos, aún lo poco que tenemos nos es quitado. Nos es quitado. Así es.